estás, Jerry Rosado? Bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Qué es esta locura de la cuarentena? Así es, Oye, así yo es. creo que sería raro que la gente no te ubicara, sobre todo el medio que generalmente sigue este tipo de transmisiones como las que estoy haciendo con Azogue, pero para algún despistado, eres probablemente el productor más prolífico del país, seguramente. ¿Tienes más de 300 producciones, Jerry? ¿Algo por ahí? Pues no, digo, más bien, producciones tengo cerca de entre 180 y 200, pero he participado en más de 300 grabaciones en alguna parte de los procesos, ¿no? Este, yo creo que de 400, ¿no? Pero eso no me hace el más prolífico porque conozco algunos de los de Grupero que grababan 3 discos al día, ¿no? Entonces, Ah, bueno, contra eso sí no se puede, ¿no? los héroes anónimos, ¿no? Es que, Exacto. pero la banda, el grupero y la banda son un universo aparte, ¿no? Sí. Que tienen una lógica envidiable en un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho que cubren una franja, bueno, fuera de los que equivaldrían a ser los rockstars, así de los headliners de grupero. En el rock hay un abismo enorme entre los que viven muy bien y después decenas de bandas que siguen cobrando con chelas o que van a tocar gratis. Ujú. Y los gruperos tienen un margen en medio súper bien utilizado, ¿no? Porque viven súper dignamente de la música. Son como estos grupos que a mí siempre me gusta poner de ejemplo, que son grupos que asumieron que no se iban a ser millonarios y ni les interesaba seguramente, como Paté de Foix, El Gran Silencio, pero que tienen mucho más trabajo que grandes agrupaciones famosísimas. Ujú. Los gruperos están mucho en esa onda, ¿no? Sí, bueno, en el grupero lo que sucede, o sea, poniéndome muy teórico, este, la música grupera y todo el fenómeno de la banda, en realidad es el único fenómeno netamente cultural de la música en México. Cuando digo netamente cultural no me refiero a un tema cualitativo, me refiero a que es un fenómeno que sucedió por el intercambio con la comunidad y que partió de una localidad y se fue expandiendo sin necesidad del aparato político ni del aparato de comunicación. A eso me refiero con que es estrictamente cultural, mientras que o sea, el mismo rock en realidad en México se comportó mucho como el pop, ¿no? O sea, como desde la comunicación amplificada, ¿no? O sea, digamos, cuando digo rock me refiero al rock que sucedió a mediados y finales de los 80s, que fue como ese rock, del rock en tu idioma y de donde surgió como todo lo que hoy conocemos como esa escena alternativa. La verdad es que se conformó desde la visión de las disqueras y la visión de la comunicación mediatizada, ¿no? Y las payolas, y etcétera. No desde la construcción totalmente a ras de cancha, que es orgánica. Y la otra cosa que es espectacular de la música regional mexicana es que trabajan, ¿no? O sea que Como ahí sí es nadie, de, ¿no? pues, Como o sea, nadie. de que si tengo que tocar 3 veces hoy para sacar ¿no? Y para desarrollar mi proyecto y para llevarlo, pues, toco 3 veces en 3 localidades, ¿no? O sea, y es, ahí sí muchas veces yo creo que incluso es porque es eso o hacer otros trabajos igual de duros, ¿no? O sea, no es como eso, nada, o sea, es eso, o también puede trabajar muchísimo en otra cosa también igual de compleja, porque pues no hay dinero, ¿no? Entonces, yo siento que de ahí proviene, pues eso, que realmente es una estructura más amplia, y con todo y todo, sí he sabido que pues ha recibido muchos embates, justamente porque pues todo el tema de los cambios en los modelos de consumo y de los cambios, o sea, el festivalismo, por ejemplo, también empezó a sacar el dinero de ciertos lugares y ponerlo en otros, y como empezar a generar otras formas de hábito de consumo. De repente pensamos, y ahora sí me vengo un poquito más del lado de toda esta circunstancia actual, pensamos que esa realidad que vimos suspendida recientemente es una realidad que llevaba siempre, ¿no? O sea, no sé, como que se nos olvida todo muy rápido, ¿no? Y la verdad es que es una realidad bien reciente.
O sea, esa realidad de los mega ultra festivales es una realidad bastante joven, digamos, que es también producto de tecnologías específicas que ayudan a que se puedan amplificar a ciertos niveles las cosas, de sistemas de boletaje, o sea, como de una serie de componentes que no estaban ahí siempre, ¿no? Entonces, nos estamos transformando, pero estamos transformando la realidad de los últimos 20 años aquí, ¿no? Probablemente de 35 en otros lugares, pero son los últimos 20 años en realidad, ¿no? Oye, y para cerrar con el tema de los gruperos, tienen además otro símil maravilloso de esto de la... Entiendo cuando dices, es lo único verdaderamente cultural, como esto de la cultura popular realmente, ¿no? Eh, Ujú. que está como lo que pasó en Hell's Kitchen y en el Bronx con los DJs, con los negros. Están los sonideros también, ¿no? Que tienen una lógica completamente distinta a todo el demás sentido de concierto y producción masiva que conocemos en el mainstream rockero popular. Ujú. Sí, de hecho, el sonidero ahora sí que es un marcador de tendencias, además, ¿no? O sea, o sea, el sonidero se volvió en muchos casos el sistema de promoción más eficaz que podía haber justamente para ciertos tipos de música, ¿no? Para la cumbia, para pues, música más de baile y toda esta situación, pero pues, porque además es un componente muy interesante, como normalmente el sonidero eh, está en la celebración de cualquier población, pero lo relaciona siempre con lo que está festejando la gente ahí, que muchas veces son cumpleaños y aniversarios de cosas, pues naturalmente la música que ellos programan se está relacionando de manera muy directa con el recuerdo específico de una celebración de las personas, ¿no? O sea, no es que la gente vaya a la música, es que la música va a la gente, ¿no? Entonces, se le adhiere, digamos, a su memoria la música que ellos programan porque está relacionada con una celebración específica de ellos, ¿no? Y eso genera una combinación muy efectiva como de pues sí, como de apego a esa música. Entonces esa música ahora sí que pega porque sientes un apego profundo, ¿no? O sea, te recuerda algo relacionado contigo, ¿no? O sea, el sonidero es una forma bien interesante de penetración, digamos, de la música en las comunidades. Oye, Jerry, y hablando de conciertos masivos y de gente en la calle, ¿qué auguras para la música? Porque, a ver, tú eres experto en esto, te he escuchado hablar muchas veces de esto, pero si bien es cierto que las disqueras siempre han llevado la mano, o sea, las grandes disqueras siempre han sido las que se quedan con la tajada más grande del pastel, el refugio de los artistas en general, y ha sido una tendencia que se ha marcado mucho en las últimas décadas. ¿A ti te tocó formar parte de esa tendencia de romper con las grandes disqueras, incluso siendo una locura que puede verse como un heroísmo, ya sea virtuoso o absurdo, como se quiera ver, que fue generar una disquera que sirviera al mismo tiempo como plataforma y que no tuviera como fin el enriquecimiento mismo de la disquera, sino una comunidad colaborativa que generara un mercado financiero que permitiera que se vendieran algunos discos, que se retroalimentara la propia disquera. Estamos hablando de discos sin tolerancia, pero ha habido siempre una marcada tendencia que las disqueras sean las que se queden con gran parte del recurso de los discos vendidos. Y el consuelo para los músicos era, bueno, pues algo toco y yo gano de mis tocadas. ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar ahora, Jerry? Pues bueno, hay que recordar que justamente la crisis que tuvo la industria discográfica, que fue como una caída que entre el 2003 y el 2013 fue una caída así a pique constante, lo que sacó a la industria y la mantuvo fue que se fue trasladando todo al en vivo. Ahora yo lo que estoy viendo es que este año pues, ha sido el golpe más duro para el en vivo que ha recibido pues, desde que me acuerdo, digamos. Y ahora la música fijada va a tener que ser el eje sobre el que se recomponga
la posición otra vez del en vivo y que se vuelvan a equilibrar, ¿no? Ambas partes. Va a ser un trabajo de complejo. Yo veo un momento interesante en toda esa reposición paulatina, en donde grupos más pequeños se pueden desarrollar, porque van a tener la posibilidad de tocar en espacios más pequeños, que se puedan controlar más fácilmente, y los grupos grandes no van a poder hacer eso porque no pueden adecuarse a esos formatos necesariamente, o sí, pero encareciendo Era por la muchísimo los lógica boletos, ¿no? del mercado, ¿no? Ustedes lo han, a pesar de que ustedes lo han intentado, además de la disquera, Intolerancia ha generado proyectos formidables como plataformas, y ustedes han justo intentado esto, romper con cierta lógica del mercado y permitir que agrupaciones que normalmente en México no jalaban tanta gente, que a lo mejor venían de Colombia, de Argentina. O sea, la primera vez de que vinieron los El Mató a San Luis Potosí, metieron 12 personas, y luego ustedes Claro. generaron una forma en donde ellos pudieran estar en un bar con grupos consolidados como Jumbo, como... Eso en realidad fue con un proyecto que hice con Ocesa y con Indio, que era este circuito que lo que buscaba era eso, como acelerar, o bueno, generar un medio de circulación sostenido que generara un hábito en el público sobre el consumo de las tocadas de bares, digamos, y que de alguna manera fuera optimizando todo el ecosistema en torno a esos circuitos. Porque yo creo que creo que lo más importante del circuito indio era el circuito justamente, o sea, el hecho de que si no vas a las ciudades, si no estás yendo a construir fanbase, que es lo que ha hecho el grupero, justamente volviendo un poco a ese lugar, pues entonces tu público es muy volátil, o sea, tu público, pues, en el momento en que dejas de tener una exposición mediática importante, pues se olvidan de ti, ¿no? Entonces, los grupos tienen que estar yendo a los lugares, ¿no? Entonces, yo ahorita lo que vería es que... Seguramente te enfrentaste con algunos managers que pensaban como, es que mi grupo no se puede presentar en un lugar así porque les resta bonos o cosas de ese tipo. Me enfrenté con eso, pero luego también me sorprendí mucho de otros artistas que realmente no, o sea, uno diría, no lo van a hacer, y lo hicieron, y les funcionó además, ¿no? Entonces, de muchas maneras siento yo que esa curva a la que nos vamos a enfrentar ahorita se va a parecer mucho a ese momento, ¿no? En donde va a haber grupos que van a tener que bajar sus expectativas, reducir ahora sí que sus plantas, ¿no? O sea, llegar y decir, bueno, vámonos con los menos posibles para que los gastos nos salgan, con los menos requerimientos técnicos para que podamos hacerlo, porque necesitamos mantenernos vivos, ¿no? O sea, esto va a beneficiar, por ejemplo, claramente a los formatos que naturalmente son sencillos, como puede ser el hip hop o como puede ser el folk. Los que la van a tener más complicadas son los grupos donde son 15 tocando y viajando y comiendo y hospedándose, ¿no? Entonces, y la verdad es que de repente uno piensa, uno de repente piensa en términos de justicia e injusticia, pero la verdad es que hay otras cosas que tienen que ver simplemente como con la naturaleza misma de los proyectos y las tecnologías, cómo se van utilizando, ¿no? O sea, ya vimos una crisis hace muchos años que ni tú ni yo la recordamos, que fue la crisis de cuando las orquestas dejaron de tocar porque empezó a llegar grupos de 4 personas con amplificadores, ¿no? O sea, entonces, antes de esos amplificadores, las orquestas, si querían sonar más fuerte, tenían que subir a 4 músicos más, ¿no? Y de repente entran 4 monitos con sus amplificadores y van las orquestas completas a sus casas, ¿no? Entonces, la música ha tomado muchas decisiones en muchos momentos y que nos podrían parecer duras y que todo el mundo trata de regresar a esa anterioridad, y la verdad es que se va a seguir moviendo y se seguirá moviendo, y esa es la única certeza que sí podemos tener sobre ella, ¿no? O sea, En la primera revolución paradigmática que dejaron de presentarse las obras en un teatro y se pusieron
en crisis también toda una lógica que existía de que la gente iba al teatro para escuchar el estreno de la pieza y tal. El fonógrafo seguramente representó también un shock para la industria de ese momento. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, el fonógrafo empezó reproduciendo la música clásica porque era como la música que la élite como que impulsaba. Y cuando el fonógrafo descubrió que si reproducías esa música de calle que nunca se había fijado, que no había forma de fijarla inclusive porque no se registraba en partitura ni nada, resultaba que esa se movía mucho más que la otra, ¿no? Y entonces, vamos, hay mil, o sea, nosotros podemos cantar misa, pero la música es líquida y va a encontrar Encontrará el sus camino, caminos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre ha sido insospechada la manera que encuentra, ¿no? O sea, es como, en ese sentido, tiene una lógica orgánica, como señalas, es un muy buen ejemplo lo del agua y va a encontrar formas. Ahora, parece que las que ahorita no están funcionando tanto es lo de los conciertos virtuales, ¿no? Como que entiendo que no va a terminar fijándose como parte de la nueva realidad. Siento yo que a la gente lo agradece, le gusta, participa, pero que no sé si alguna vez se va a generar una cercanía. Evidentemente nunca parecida ir a un concierto, pero yo veo una distancia. Yo creo que, yo creo que esto es algo que se entró o sea, que entró en la ecuación de manera emergente, o sea, no es una situación que estuviera resuelta. El streaming, el live stream había servido como para ciertas cosas de activación promocional muy concretas que generaban como esta sensación de urgencia o de noticia o de cubrir un momento. Pero yo creo que en tanto las plataformas no generen formas de socialización virtual también, eh, efectivas, pues el rito está a la mitad, ¿no? O sea, yo no solo voy a ver al grupo, yo voy a identificarme con otras personas a través del grupo, ¿no? O sea, Los valores que representan, ¿no? exacto, entonces, ¿Cuántas historias de amigos, de parejas que que empezaron? se construyen ahí, exacto. Entonces, siento que toda esa parte todavía no está del todo resuelta y la otra vía que pues, claramente están empezando a invertir hacia allá y ya veremos qué resultados empiezan a generar, es la realidad virtual, que sigue siendo muy cara, pero que puede ser justamente la música un imán lo suficientemente fuerte como para producir una serie de fenómenos que vaya haciendo que la gente se acostumbre o que se convierta en un servicio, por ejemplo, en donde te vayan cobrando lo que ahorita es un hardware caro, te lo vayan cobrando a lo largo del año y no te das cuenta y no te pasa nada y lo tengas. O sea, se me ocurren mil maneras en donde esto puede suceder. El gran peligro que yo le veo a la realidad virtual es que una vez que la hayamos comprado y estemos fascinados con ella, es más fácil venderte el concierto de los muertos, ¿no? O sea, en el sentido de que prefiero Bueno, ver a los que es lo Beatles. que hace Spotify de todas formas. Sí, 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 a lo que me refiero yo es que pues, sí, si puedo ver a los Beatles o puedo ver al nuevo, pues mejor ver a los Beatles, ¿no? Porque ese es el que nunca pude ver y que ya no se podía, o sea, entonces, nuevamente eso fortalece los catálogos de las grandes majors, ¿no? O sea, y además, pues los que van a tener capital para hacer estas producciones alucinantes pero eso va a ser por un momento, porque luego la tecnología disponible va a empezar a hacer que a alguien más se le ocurra hacer una cosa alucinante desde la creatividad de la pobreza y van a empezar a surgir otras variantes distintas. Y la verdad es que, insisto, se mueve y se seguirá moviendo. Y yo sé que en los próximos 40 años vamos a ver muchas cosas que ahorita ni nos imaginamos, ¿no? En relación a la música.